El significado de la película autor Orfeu para leer 7 minutes publicado 28.05. 2020 actualizado 28.05. 2020 Solaris, de Andrei Tarkovsky, est una película visualmente hipnótica que trata en profundidad tema muy moral como la conciencia. El amor y la reconciliación. La película comienza con toma de un lago con alga ondulando tra la corriente. La cámara gira entonces para mostrar al público a un melancólico psicólogo, el Dr. Chris Calvin. Se ha reunido para dar un paseo vespertino alrededor de la casa de campo de su padre, del que está distanciado. Calvin ha escrito un informe muy influyente para el Consejo de Logística Solar en respuesta a los extranodatos de los 3 astronautas. Que quedant à bordo de la Station Spatiale en orbita, el Dr. Snoot, el Dr. Sartorius y el Dr. Gibarian. El Dr. Kelvin ha sido elegido para visitar a la tripulación con el fin de realizar un informe sobre su salud mental y elaborar un plan de acción recomendado para toda la agencia. La víspera de su vuelo a la estación, recibe la visita de Burton, antiguo astronauta, amigo personal y colega de su padre. Unos años antes, Burton había sido enviado en misión de búsqueda y rescate de un astronauta desaparecido, y había conocido personalmente la extraña metamorfosis del Océano Solaris. A pesar de las apasionadas súplicas de Burton para que no deje de explorar el lo desconocido, Calvin no se ve afectado. Cree que las emociones humanas no deben afectar a nada y planea no solo abandonar la misión Solaris, sino también irradiar el turbulento océano para destruir su inexplicable actividad. A su llegada a la estación espacial, Calvin es recibido por una atmósfera de apatía, así como por la trágica noticia del suicidio de Gibarian. Un mensaje de vidéo grabado muestra a un Gibarian frágil y desalinado, sumido en la desesperación por las desgarradoras visiones de la pérdida de un ser querido y una profunda sensación de aislamiento. Tras un sueño intranquilo, Calvin empieza a dar cuenta de lo que Burton le dijo mientras veía las alucinaciones. Ve a su esposa muerta, Harry, que aparece misteriosamente en la estación. Al establecer límites artificiales, suprimimos la idea de que el pensamiento es ilimitado. Dr. Messenger al igual que otra película de Tarkovsky, Solaris es un retrato inquiétant de la interacción injusta y a menudo destructiva entre el ser humano y el medio ambiente. Los principios de la misión Solaris tienen un sesgado filtro teórico que solo acepta los fenómenos que pueden explicarse lógicamente o probarse físicamente. Algunos científicos han formulado la hipótesis de que el océano de Solaris es una sustancia pensante, un cerebro primordial capaz de materializar el pensamiento. Sin embargo, a falta de prueba concreta, la opinión de Burton ha sido recibida con escepticismo y con llamamiento a la terminación inmediata del programa. El Dr. Messenger, investigador de la misión, consigue finalmente disuadir al Consejo de Administración de cerrar el proyecto, poniendo al descubierto su miedo innato, que le hacen erigir barra artificial para ocultar la verdad. Afirma que un fenómeno extraño es en sí mismo una razón para investigarlo más a fondo, no una excusa para retroceder. En realidad, no son los avances tecnológicos los que impiden alcanzar la verdad, sino la miopía de la humanidad. El tema de los límites creado por uno mismo sugiere que no existen obstáculos real en la búsqueda de la verdad. Solo el miedo a lo desconocido nos cree en la santidad del olvido. La aparición de Harry en la estación espacial desencadena en Calvin un miedo instintivo que le impide abordar las complejas cuestiones que rodean su suicidio. Al igual que el Consejo, Calvin décide initialement abandonar la misión y destruir lo que no puede comprender. Sin embargo, tras llegar a la estación espacial, tropezando con los misterios de Solaris, Kelvin se da cuenta de que se trata d'un viaje que se ve obligado a emprender. De hecho, al emitir rayos X sobre la superficie del océano de Solaris, el equipo ha cruzado sin darse cuenta el umbral de los límites artificial de la investigación, creando un punto de no retorno. Mediante la irradiación,
los astronauta han creado una imaginativa sonda cerebral en el más profundo de la mente primordiale de Solaris. Que responde con un reflejo de su propio subconsciente. Estamos en una posición insensata, la humanidad persigue un objetivo que teme Dr. Snout la idea de explorar los límites como una évolution naturelle en busca de la verdad resulta ser una distraction conveniente del arrepentimiento y el aislamiento personal. Tra la repentina marcha de Burton, vemos a Calvin que mandó documento y fotografía en el paseo trasero de su padre en un intento de romper con su pasado. Sin embargo, a bordo de una enorme estación espacial aislada, no puede escapar de la culpa de haber abandonado a su mujer permitiendo que se suicidara. Cuando Harry aparece por primera vez, está asustada e indefensa. Calvin responde con negación y crueldad, et incapaz de aceptar su propia ambivalencia emocional ante su regreso. Cuando Harry aparece la noche siguiente, se muestra pegajosa y posesiva. Pero, ¿es la Harry que se suicidó? ¿O se trata de otra nueva Harry? Y es lo que es más importante, si no se trata de la verdadera Harry, es un fiel reflejo de sí misma. O, más probablemente, es una proyección de su propia experiencia con respecto a ella. Cuando Calvin se separa brevemente de Harry, ella choca contra una puerta metálica y sufre grave herida. Calvin vuelve para atenderla, pero descubre que su profunda herida ya han cicatrizado. La presenta al equipo, que ya sabe que es una manifestación física del subconsciente de Kelvin, engendrada por Solaris. Los experimentos han confirmado que los huéspedes son biológicamente humanos, pero están compuestos de neutrinos estabilizados por un campo de fuerza local, por ello que el docteur Sartorius propone que se le practique una autopsia. Sin embargo, a pesar de las abrumadoras pruebas, Kelvin no está de acuerdo con su conclusión, puis cree que se le ha dado una segunda oportunidad para reconciliarse con su esposa, y se niega a aceptar que ella no es lo que parece ser. Pero pronto se hace evidente que Harry no es realmente su esposa. Carece de recuerdo personal y se define únicamente por los recuerdos de su marido, sin identidad individual. Sin embargo, si Harry es una interpretación subjetiva de los fragmentos del subconsciente de Calvin de la verdadera Harry, entonces surge la pregunta, ¿es ella una versión idealizada de su esposa o una manifestación de su propio miedo? ¿Es su apego a la invitada de Harry un reflejo de su propia culpa por la muerte de ella o es un deseo de intimidad que nunca existió? Durant su problemático matrimonio con la verdadera Harry, el comportamiento de la tripulación hacia los huéspedes determina su cualidad profesional. El fisiólogo gibarien, suicida, incapaz de conciliar la aparición de su amante con su profundo dolor por su muerte física real. El experto en cibernética Snout, parece incoherente y demente, interactuando con los huéspedes de forma poco ortodoxa en un intento de lograr el deseado contacto extraterrestre. Ve a los huéspedes como un reto comunicativo más que como una curiosidad alienígena. El astrobiólogo Sartorius, sigue siendo el menos afectado entre el resto de la tripulación. Al encontrarse con los huéspedes, se ha mantenido lógico e impasible, viéndolo no como seres cognitivos con los que puede interactuar, sino como rompecabezas molecular experiencial. Su aparición en la estación le proporciona una fuente inagotable de sujetos para su investigación. Intrigado por su capacidad de renacimiento, los ve como conducto potencial hacia la inmortalidad. Sartorius, que se muestra despectivo y desdenoso con Harry, define su existencia como una colección interconectada de neutrinos inestables. Sin embargo, si la esencia de la humanidad está más allá del componente físico o de la descendencia común, debe residir en los atributos que separan a los humanos de otro organismo vivo. Tal atributo es el alma humana. Además, si el alma define realmente al ser humano, entonces su estructura interna se convierte en un cambio sin importancia. La razón y la emoción son atributos inherentes al alma humana que trascienden las fronteras culturales e ideológicas creadas por la sociedad. Poseedora de pensamiento racional, compasión y conciencia, Harry es en mucho sentido más humana que Sartorius.
Su capacidad de sacrificio desinteresado y su amor incondicional son manifestación de un alma verdadera y, por tanto, de finance humanidad. Aunque originalmente no era humana, se ha convertido en una. Solaris es una historia de exploración más allá de los límites de la nave humana, un viaje para expandir las fronteras territoriales. Del hombre solo para encontrar la vasta frontera de su propio subconsciente. En una sociedad ansiosa por explorar los confines del universo en busca de la verdad, el océano de Solaris es el catalizador para explorar las regiones más profundas del alma humana. Inévitablement, la verdad resulta ser tan escurridiza como la realidad apnavelada de Solaris. ¿Puede el hombre reconciliarse realmente con su irrecuperable pasado, o está inexorablemente atado a la culpa y el remordimiento? Admin.